El eco de la puerta metálica resonó por toda la comisaría mientras Kazu, conocida en la escena musical por su estilo audaz y enérgico, se sentaba en la sala de interrogatorios. Suscríbete si apoyas a Kazu. La luz blanca y despiadada caía sobre su rostro, realzando las ojeras que delataban noches en vela y pensamientos oscuros. Afuera, los murmullos de los policías mezclados con el sonido de teléfonos y pasos apurados hacían el ambiente más tenso de lo que ya era. Ella cerró los ojos, tratando de ignorar las miradas que la juzgaban sin saber la verdad detrás de su presencia allí. La noticia de la denuncia de Cristian Nodal había caído como una bomba, sacudiendo no solo la vida de Kazu sino también la percepción pública de ambos artistas. Los medios se agolpaban fuera de la comisaría buscando una declaración, una foto, algo que explicara cómo dos figuras que una vez compartieron amor y escenarios ahora se veían enfrentadas en una disputa legal por la custodia de la pequeña Inti. Kazu sentía como el peso de cada titular se posaba sobre sus hombros, aumentando el dolor y la confusión que la abrumaban. Recordaba cada momento con Cristian, las risas compartidas, los sueños compartidos en noches llenas de canciones y promesas. Ahora, todo eso parecía un espejismo roto por acusaciones y traiciones. La sala de interrogatorios era fría, pero el calor de la ira y la traición la quemaba desde adentro. A pesar de las dudas y del miedo, sabía que no podía permitirse flaquear. Inti, su pequeña, era su motor, y por ella estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa, incluso la mirada dura de un oficial que leía su expediente. Cristian, mientras tanto, había tomado un avión al amanecer para llegar a la comisaría. Sus manos temblaban ligeramente al caminar por los pasillos iluminados con luces parpadeantes. Recordaba la última vez que había visto a Kazu, cuando aún había una mínima esperanza de reconciliación, de ser padres unidos por el amor a su hija. Ahora, las cosas habían cambiado y la culpa lo ahogaba. Sus ojos se encontraron con los de un policía que lo reconoció al instante, pero la admiración en la mirada de la gente se apagó al saber por qué estaba ahí. En la mente de Kazu, cada segundo era una batalla entre el miedo y la furia. No solo temía por el proceso legal y lo que eso significaba para su libertad, sino por Inti y cómo todo este escándalo podría afectarla. Sabía que las decisiones de Cristian no eran solo un intento de recuperar a la niña, sino que había un trasfondo de ego herido, de un amor que se había transformado en rivalidad y juegos de poder. Y mientras los minutos pasaban, la idea de luchar por la verdad tomaba forma como una promesa inquebrantable. Las redes sociales ya hervían con teorías y opiniones, divididas entre quienes apoyaban a Kazu y quienes creían en las palabras de Cristian. La presión era inmensa. A cada segundo, los mensajes y notificaciones en su teléfono se acumulaban sin tregua, cada uno alimentando la tormenta mediática que no hacía más que crecer. Algunos medios hablaban de venganza, otros de una lucha desesperada por redención, pero nadie parecía entender lo que realmente estaba en juego: la inocencia de una niña y el destino de una familia rota. Kazu repasaba mentalmente cada interacción con Cristian en los últimos meses, buscando las señales de lo que ahora veía como una traición. Las discusiones sutiles que parecían triviales, las miradas esquivas y las excusas. Todo tenía sentido ahora, como un rompecabezas cuya imagen final mostraba la devastación de la confianza. Afuera, las cámaras esperaban captar la primera imagen de su rostro, esperando ver si en sus ojos había arrepentimiento, miedo o una chispa de desafío. El oficial encargado de su caso se aclaró la garganta, interrumpiendo el torbellino de pensamientos de Kazu. Su mirada era neutra, profesional, pero había un matiz de incomodidad en su postura, como si supiera que la mujer frente a él no encajaba en el perfil típico de los casos que solía ver. La acusación es seria, dijo con voz monótona, y cada palabra perforó el aire como un cuchillo. ¿Tiene algo que decir? Kazu se enderezó en la silla, sintiendo la presión de las esposas en sus muñecas. Sí, dijo con firmeza, esto es una mentira, y voy a demostrarlo. Cristian, por su parte, miraba su teléfono sin leer realmente los mensajes de sus asesores. Las palabras de su última conversación con Ángela seguían resonando en su mente. Ella había descubierto que algo no estaba bien, y su silencio después de confrontarlo había sido más elocuente que cualquier grito. La decisión de Cristian de actuar de manera precipitada había fracturado lo que quedaba de confianza, no solo con Kazu sino también con la mujer que aún amaba. Sabía que no podía dar marcha atrás,
pero también temía que seguir adelante lo llevaría al abismo. En medio de la agitación, la única constante era el rostro de Inti, la razón por la que todo había comenzado. La niña era un remanso de pureza en una tormenta de mentiras y acusaciones. Kazu cerraba los ojos y podía ver su sonrisa, oír su risa como un bálsamo para el alma. Esa imagen era suficiente para fortalecer su resolución, para recordarse que no podía dejar que la manipulación de Christian la venciera. Inti necesitaba a su madre, y Kazu estaba dispuesta a pelear hasta las últimas consecuencias. Mientras tanto, Ángela había comenzado a recibir llamadas de amigos y familiares preocupados por lo que estaba ocurriendo. No entendía completamente cómo Christian había llegado a ese punto, pero en el fondo de su corazón, la sombra de la desconfianza había echado raíces. Sus sentimientos eran un nudo entre la preocupación por Inti, la incredulidad ante las decisiones de Christian y un dolor que no podía definir. Se preguntaba si el amor que alguna vez compartieron aún podría sobrevivir a algo tan devastador como esto. La mañana siguiente en la comisaría llegó con un aire tenso y cargado. La noticia de la detención de Kazu ya había acaparado los titulares de todos los noticieros. Los reporteros se agolpaban tras las cintas amarillas, gritando preguntas sin respuesta. Christian caminaba por los pasillos como una sombra de lo que alguna vez fue, su rostro reflejando tanto cansancio como incertidumbre. Cuando los guardias le indicaron la sala de espera, supo que lo que venía sería uno de los momentos más difíciles de su vida. Kazu levantó la vista cuando la puerta de la sala se abrió. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Había dolor, ira y algo más que no podían nombrar. ¿Por qué? Fue la única palabra que salió de sus labios, cargada de 1000 significados. Christian tragó saliva, incapaz de responder de inmediato. Sabía que no había justificación posible, pero tenía que intentar explicar lo inexplicable. Me equivoqué, admitió al fin, y sus palabras fueron absorbidas por la habitación como un lamento. El oficial observaba la escena con discreta atención. Había visto muchas confrontaciones en sus años de servicio, pero pocas veces había sentido que presenciaba un momento tan crudo y personal. Christian intentó acercarse, pero las cadenas que ataban las muñecas de Kazu eran un recordatorio tangible de su traición. No busco tu perdón, continuó Christian, pero quiero hacer lo correcto, aunque sea tarde. Kazu apretó los puños, su mente trabajando rápido entre la furia y la determinación. Por primera vez en semanas, Kazu sintió que tenía el control, aunque fuera mínimo. Sabía que las palabras de Christian no eran suficientes, que el camino para reparar lo que había hecho sería largo y plagado de obstáculos. Pero también sabía que en ese momento, ella era la voz de su hija, y esa voz no se silenciaría. Esto no termina aquí, Christian, dijo con una calma que ocultaba la tormenta en su interior. Haré lo que tenga que hacer para proteger a Inti y para asegurarme de que la verdad salga a la luz. El aire en la comisaría se volvía más denso con cada minuto que pasaba. Las luces blancas del techo, frías y sin compasión, destacaban las líneas de preocupación en el rostro de Kazu, quien trataba de controlar la furia y el dolor que la consumían. Pensaba en Inti, en los días soleados jugando en el parque, en las noches en las que le leía cuentos para dormir. Todo eso, en su mente, era la prueba de que era una madre amorosa y dedicada. Y ahora, se veía arrastrada a un abismo de dudas y acusaciones que jamás imaginó enfrentar. El silencio de la sala de interrogatorios era roto solo por el distante eco de conversaciones y el crujido ocasional de una silla. En su interior, Kazu repasaba una y otra vez cómo había llegado a este punto. Recordaba la primera vez que había conocido a Christian, como su risa y promesas habían encendido en ella una esperanza. Pero ese hombre, el que la miraba con ojos que parecían reflejar el mundo, se había transformado en alguien que ahora estaba dispuesto a destruirla para proteger su propio orgullo y miedo. Mientras tanto, Christian caminaba de un lado a otro en el pasillo, el sudor corriendo por su sien a pesar del frío nocturno. Los flashes de los fotógrafos y periodistas que aguardaban afuera lo hacían sentir expuesto, como si cada paso que daba fuera observado y juzgado. Su mente giraba entre la culpa y la determinación, preguntándose cómo había permitido que todo se saliera de control. Los rostros de Ángela e Inti aparecían en su mente como fantasmas, recordándole lo que estaba en juego. Kazu levantó la vista cuando la puerta se abrió una vez más.
Esta vez, el abogado que había pedido, un hombre de mirada afilada y expresión calculadora, entró y le ofreció un gesto de leve asentimiento. Kazu, esto es serio, pero tienes que mantener la calma. Hay formas de enfrentar esto, pero debemos ser estratégicos, dijo, desplegando unos documentos sobre la mesa. Ella asintió, tratando de respirar hondo mientras las palabras del abogado le recordaban que aún había esperanza, aunque se sintiera al borde del abismo. El abogado de Kazu comenzó a hablar con una voz baja y calculada, explicándole los pasos a seguir. Ella se aferró a cada palabra, dejando que le proporcionaran un ancla en medio del caos. Las palabras custodia, pruebas y denuncia falsa se repetían como mantras. Aunque Christian había logrado empujarla hasta este punto, Kazu sabía que no permitiría que una mentira arruinara su vida y la de su hija. La lucha por la verdad y la justicia apenas comenzaba, y su determinación crecía con cada minuto que pasaba. En otra parte del edificio, Christian recibió una llamada urgente. Era su abogado, que le informaba que las cosas se estaban complicando más de lo previsto. Había testigos y pruebas que podrían volverse en su contra, y la presión pública comenzaba a aumentar. Christian sintió un nudo formarse en su estómago, una sensación que lo hizo detenerse en seco. La línea entre proteger a su hija y arruinar las vidas de los demás se desdibujaba más y más, dejándolo en un terreno peligroso. Kazu observó al abogado preparar una estrategia para defenderla, su mente aún reviviendo las palabras de Christian cuando todo parecía ir bien. Siempre estaré contigo, pase lo que pase, había dicho una noche bajo las estrellas. Ahora, esas palabras se sentían como una broma cruel, un eco de promesas vacías. Pero, a pesar de todo, ella estaba decidida a recordar quién era y luchar no solo por su libertad, sino por Inti, quien merecía la verdad y el amor de una madre que siempre había estado a su lado. Los flashes de los reporteros al otro lado de la ventana reflejaban la intensidad del caso. La comisaría se había convertido en un escenario para el drama que envolvía a estas dos figuras públicas, y la presión mediática era palpable. Cada movimiento, cada gesto, se amplificaba con rumores y especulaciones. Pero, entre todas las miradas curiosas y los titulares exagerados, el vínculo entre Kazu y su hija se mantenía intacto en su corazón. Sabía que en la próxima audiencia tendría que enfrentarse a Christian cara a cara, y en ese momento, la verdad, con toda su crudeza, saldría a la luz. Afuera, la noche avanzaba y el frío se apoderaba de la ciudad. Las luces de los coches patrullaban las calles, y el constante bullicio de los periodistas montando guardia rodeaba la comisaría como un enjambre de abejas. Kazu miró por la ventana, perdiéndose momentáneamente en el movimiento hipnótico de los flashes y las sombras. Recordó la primera vez que llevó a Inti a ver el mar. Los ojos de la pequeña se habían iluminado con una fascinación pura, y Kazu sintió un nudo en la garganta al pensar en cuánto había cambiado desde entonces. Ese recuerdo se aferró a su mente, dándole la fortaleza que necesitaba para seguir. El abogado cerró el archivo de la mesa y la miró a los ojos. Sé que esto es más que una simple defensa para ti, es tu vida. Vamos a pelear, pero necesito que te mantengas fuerte, sin importar cuán duros se vuelvan los próximos días. Kazu asintió, apretando los puños bajo la mesa, sintiendo la madera fría contra su piel. En su pecho ardía una mezcla de miedo y coraje. Había sido empujada a esta tormenta, pero no pensaba hundirse. Mientras tanto, Christian se sentó en la sala de espera, el tic nervioso en su pierna traicionando su intento de aparentar calma. Sus pensamientos giraban en círculos, buscaban justificar lo que había hecho. Es por Inti, se decía a sí mismo, pero la certeza en esa frase se desmoronaba con cada minuto. Las miradas de los policías, las llamadas constantes de su abogado y la presión de los medios lo asfixiaban. Ya no era solo una cuestión de ganar, era cuestión de mantener su imagen y sostener un castillo de cartas que amenazaba con derrumbarse al menor soplo. Al otro lado de la ciudad, Ángela, amiga cercana de Kazu, revisaba frenéticamente mensajes y noticias en su teléfono, tratando de mantenerse al tanto de la situación. Sabía que Kazu era una buena madre, había estado a su lado durante los días buenos y malos, y no podía creer cómo había llegado a esto. Su mente rebobinaba conversaciones, recuerdos de risas compartidas y de Inti abrazando a su madre con la seguridad de quien sabe que está protegida. No podía quedarse de brazos cruzados,
Haría todo lo que estuviera en su poder para ayudar a Kazu, incluso si significaba enfrentarse a las preguntas de la prensa y testificar. En la mañana siguiente, la ciudad despertó al eco de titulares que llenaban los periódicos y las pantallas de televisión. Batalla por la custodia de Inti, el drama de una familia en disputa, decían algunos, mientras otros se sumergían en teorías y rumores, buscando llenar la sed de escándalo que empapaba a la audiencia. Kazu, con el rostro aún cansado de la noche sin dormir, se preparaba para salir al tribunal. El peso del juicio la presionaba, pero sabía que debía mostrarse fuerte, no solo por ella, sino por Inti, que la esperaba con una inocencia que no merecía ser empañada por mentiras y rencor. Cuando Kazu entró en la sala del tribunal, el murmullo de las personas presentes la envolvió como un mar de voces sin rostro. Levantó la cabeza, encontrando la mirada de Christian al otro lado de la sala. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, los recuerdos de su relación pasaron ante sus ojos en un parpadeo. La felicidad, el amor, las promesas, y luego, la desilusión y el dolor. Pero este no era un momento para rendirse a la nostalgia o la ira. Este era el momento de la verdad. El juez entró en la sala y el murmullo se apagó, reemplazado por un silencio pesado que hizo que el corazón de Kazu latiera con fuerza en sus oídos. La autoridad de su presencia, la toga negra que caía hasta el suelo, marcaba el inicio de una batalla en la que las palabras serían las armas más letales. Kazu respiró hondo, sintiendo que cada mirada en la sala estaba dirigida a ella, evaluándola, juzgándola antes de que pudiera defenderse. Había preparado su testimonio con cuidado, buscando las palabras adecuadas que pudieran explicar lo inexplicable, el amor incondicional de una madre y las decisiones que se toman en nombre de la protección. En un rincón de la sala, un reportero de cabello despeinado tecleaba furiosamente en su laptop, buscando captar cada detalle que pudiera añadir un matiz dramático a la historia que millones esperaban leer al día siguiente. Los titulares ya se formaban en su mente: la madre rebelde contra el sistema o la desgarradora confesión de una madre desesperada. Sabía que cualquier ángulo sería devorado por un público que había seguido el caso con el morbo y la empatía entrelazados. Mientras las primeras declaraciones comenzaban, la abogada de Kazu se puso de pie, su voz serena y fuerte llenó el espacio. Su señoría, esta no es solo una cuestión de custodia, sino de supervivencia emocional para una niña que merece la verdad y la justicia. Kazu mantenía la vista fija en la mesa frente a ella, pero de reojo podía ver la expresión impenetrable de Christian. Intentaba proyectar la imagen de un padre seguro y protector, pero la rigidez de su postura traicionaba la ansiedad que lo invadía. Ángela, sentada en la última fila, no podía evitar morderse las uñas. Recordaba la noche en la que Kazu le había confesado entre lágrimas que la situación con Christian se estaba volviendo insostenible. Las dudas, las amenazas veladas y la presión emocional habían creado un cóctel tóxico que llevó a la decisión más difícil de su vida. Miró a Inti, que estaba al cuidado de un asistente judicial en un cuarto contiguo, ajena al torbellino que giraba a su alrededor. Era demasiado pequeña para entender la magnitud de las acusaciones, pero los ojos de Ángela se humedecieron al pensar en cómo aquello marcaría su infancia. El fiscal, un hombre de mediana edad con una voz autoritaria, comenzó su interrogatorio, buscando poner en evidencia los momentos más débiles de Kazu. Señora, ¿puede explicarnos por qué decidió no informar al padre sobre el viaje que realizó con su hija hace 6 meses? Preguntó, midiendo cada palabra. Kazu levantó la cabeza, respiró profundo y respondió con la calma que le quedaba, porque en ese momento, lo único que importaba era la seguridad de mi hija. Y haría lo mismo, 1000 veces, si es necesario. Las horas transcurrían, y los testimonios se sucedían entre sí, cada uno trayendo fragmentos de una historia más grande, llena de matices, de amor y de errores. La tensión en la sala aumentaba, y cada declaración parecía golpear como un martillo los ánimos ya frágiles de los presentes. Las emociones eran una cuerda tensa, lista para romperse al más leve toque. Cuando finalmente se hizo un receso, Kazu salió al pasillo, su cuerpo temblando por la adrenalina. Ángela corrió hacia ella, y sin decir una palabra, la abrazó con fuerza. En ese momento, las palabras sobraban, el contacto era un recordatorio de que no estaba sola, que alguien creía en ella, pase lo que pase. Christian, por su parte, se quedó solo en el estrado, la mandíbula apretada.
Se sintió atrapado en su propia red de decisiones, tratando de justificar en su mente cada acción. Pero en algún rincón de su conciencia, una pequeña voz, apenas perceptible, le decía que quizá había cruzado líneas que no debía, todo por la necesidad de ganar, de prevalecer. No olvides suscribirte para enviar tu apoyo a Kazu.